Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a otro live podcast del día de hoy. Súper emocionado, les puedo decir que tanto yo como mis socias de Self estamos muy emocionados por este live que vamos a tener hoy, para los que nos escuchan de este podcast, porque tenemos un invitado increíble. Yo creo que muchos ya lo deben conocer, pero para mí es increíble poder entrevistar a alguien que trae el mundo de la ciencia y la espiritualidad, las converge y las habla increíble. Y yo siempre he dicho algo, que las personas verdaderamente inteligentes son las que cogen conceptos súper complejos y los traen a un lugar súper fácil de digerir, y creo que eso hace el gran éxito del invitado que les tengo el día de hoy. Entonces por acá va a tener a Pablo Gómez, psiquiatra, pero un psiquiatra diferente, se los juro que diferente. Lo introdujo y me quedé horas y horas y horas y horas escuchándolo, porque fue como un bálsamo para mí. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Adrián? ¿Qué más? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí te estaba haciendo una breve introducción. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. De verdad que te voy a tirar flores desde el principio, pero yo he sido una persona que ha sido crítica de los psiquiatras muchas veces, porque no logran unir ambos mundos, y ese va a ser uno de los temas grandes que vamos a conversar hoy. Y de verdad, escuchándote, no me he leído tu libro, me lo voy a leer, pero escuchándote es como, wow, necesitamos más personas así en este planeta que cojan estos dos mundos y los pongan sencillitos. Entonces, qué bacano tenerte por acá. Antes de empezar, yo no quiero asumir que la comunidad de Self y las miles de escuchas, que porque esto se lleva o se manda para el podcast, entonces miles de personas te van a escuchar. ¿Cómo te gustaría que la gente que te conociera? Como que, ¿cuál es ese intro de Pablo que querés dejar a la comunidad de Self para que la gente conecte contigo? Mm, bueno, Camilo, primero, pues, gracias por la invitación. Disculpas porque estoy un poquitico mal de la garganta, de la voz, entonces para que me tengan un poquitín de paciencia con esto. Y nada, yo soy de la ciudad de Medellín, soy médico, soy psiquiatra y desde hace algún tiempo vengo tratando de fusionar dentro de las posibilidades lo que es la neurociencia y la espiritualidad. Y pues siempre lo digo, me tocó una época muy buena para eso. Me tocó una época donde la neurociencia está reafirmando cosas que tradiciones ancestrales ya sabían hace mucho tiempo atrás, y pues eso me da mucha tranquilidad para exponerme y hablar de lo que hablo, porque pues detrás de todo lo que digo pues se puede encontrar un respaldo científico fuerte. Entonces, nada, Pablo Gómez, psiquiatra, así de Buenísimo. sencillo. Y por cierto, aprovecho para desearte a vos y a todos los psiquiatras, porque hoy es el día de los psiquiatras. Feliz día, gracias por la labor, sobre todo gracias a la labor para personas como vos que dentro de esta profesión, dentro de esta carrera que han tomado, han logrado implementar otras herramientas que, como bien decís, ya se explican desde la ciencia, y eso es un poco lo que vamos a entrar el día de hoy para que la gente escuche esta masterclass. Oye, para empezar, una de las dudas más grandes que que a nosotros nos entrábamos cuando yo te escuchaba, y esto es, ¿en qué momento o qué te impulsa a ti a decir, ven, y yo voy a coger estos dos que han estado peleados en el pasado y los voy a unificar, y empiezas a integrar las herramientas espirituales en tu día a día y en tus consultas y en tu libro y en todos estos espacios que tienes hoy día para compartir? Yo creo que la vida me ha ido llevando y me ha puesto pues donde estoy hoy. Y muchas veces, a veces sin la intención. O sea, yo no tenía claro que algún día iba a estar por acá como psiquiatra, y menos hablando pues de neurociencia y de espiritualidad. Entonces, muy joven, la historia comienza en mi adolescencia, 15 17 años. Me toca en el mundo el fenómeno de la nueva era. No sé si te tocó algo de eso, pero la nueva era era un movimiento de ángeles, Mm, una cantidad de cosas que pues, sonaban muy esotéricas en su momento, vidas pasadas, regresiones y todas estas cosas. Y yo desde antes ya venía con como la curiosidad por todo lo que se relacionaba con la programación mental. De hecho, lo cuento en el libro muy joven. Estuve 16 17 años en
un hotel en el centro de la ciudad de Medellín a esa edad, motivado pues por lo que iban a enseñar. Estuve en el curso de programación mental del método Silva, que es famosísimo en todo el mundo. Mm. Y yo era el niño pues allá en ese grupo, imagínate, 16 años. Pero desde esa época me gustaban todos esos temas. Gradualmente fui incursionando en todo esto. Me gustaba lo de Los Ángeles, me gustaba el tarot, me gustaban métodos de adivinación como las runas, me gustaba leer a Carl Jung, por ejemplo, un psiquiatra que le gusta mucho todo este mundo transpersonal. Y cuando entro a la facultad de medicina, en ese momento hay un corte con todo eso. En ese momento ya aparece el método científico, todo lo que es pues realmente validado por la ciencia, y digamos que hay un corte así súbito con todo ese mundo mágico, esotérico en ese momento. Después ya empiezo a estudiar psiquiatría, y cuando me formo como psiquiatra, igual, la misma formación, anatomía, bioquímica, neurofármacos, todo muy desde la ciencia, pero empiezo a trabajar en el sistema de salud de Colombia y pues me empiezo a sentir muy frustrado porque no tenía tiempo para hablar con los pacientes. Era básicamente una consulta de 20 minutos para recopilar un conjunto de síntomas, poder encasillar a un paciente en un diagnóstico y medicarlo. Y muchas veces con la conciencia y la conciencia intranquila de que estaba haciendo un diagnóstico, porque tenía que poner un diagnóstico, pero que el paciente no iba a mejorar posiblemente con el antidepresivo que le iba a mandar, porque el problema no era realmente una depresión, sino una situación emocional que el paciente no sabía manejar. Pero yo no me podía enredar en ese momento llenando papeles, llenando fórmulas, llenando RIPs, llenando una cantidad de cosas, pues enredarme con el paciente, y eso me empezó a hacer sentir muy mal. Ya dejé de disfrutar pues el título de psiquiatra, y gradualmente entonces me aventuré a hacer mi consulta privada. Y en mi consulta privada pues sí tenía el tiempo suficiente para hacer la atención que quería, para hablar con el paciente. Y en un principio entonces, sin que el paciente lo supiera, porque finalmente, digamos así, yo tenía que guardar pues como ese aspecto, ese rol de doctor, de médico, de científico, empecé a hacer algunas técnicas, pero sin que el paciente se diera cuenta. Empecé a hacerles ejercicios de relajación, de respiración, de programación mental en la consulta, en los pacientes donde pues era viable hacer esto y que estaba indicado. Y ahí como que volvió a resurgir esa conexión con todas estas otras técnicas, y pues, gradualmente, y ahora con el aval de la neurociencia, pues fui estudiando más a profundidad, por ejemplo, la hipnosis, todo el tema de la visualización, de la reprogramación de creencias. Previo a esto que te estoy contando, ya había estudiado programación neurolingüística, ya había aprendido a hacer hipnosis, ya había aprendido a hacer una terapia que se llama EMDR. Entonces lo que hice fue fusionar todas esas técnicas ya en la consulta. Bueno, y vos sabes que el voz a voz es importante, y pues eso es lo que terminé haciendo. Qué nota, qué nota, porque me respondiste a una de las preguntas que te quería hacer, y es cuándo llegan estas terapias, que el tiempo no nos va a dar para profundizarlas, porque me encantaría que la gente, pero tarea para las escuchas, profundicen. Dato curioso que te cuento, el loguito que ves ahí de Self es el logo de Jung de el inconsciente. Y él dice que el self o el yo está en el centro, y está el inconsciente colectivo afectando ese yo. Entonces, preciso por eso escogíamos eso, porque esa era un poco la misión de Self, ¿no? Cómo puedes sanarte a ti, trabajarte a ti a medida que también sanamos el inconsciente colectivo, ¿no? Y por eso cogimos ese logo para Self, y por eso Self pues se llama Self. Viene todo del libro de Jung. Oye, una pregunta que no te mandé antes de esto, pero me generó mucha curiosidad que lo trajeras ahorita con el tema de las pastillas, y de nuevo, Juan, te honro, porque yo siempre he dicho, no puede ser que en una consulta de 20 minutos a la gente la saquen con un pastillero para que calme sus emociones, cuando hay algo mucho más profundo. Y de hecho, no sé qué tanto los alcanzaste a estudiar, pero pues parte de los procesos que yo he llegado a acompañar con microdosis es preciso como tratar de ayudar a la gente a salir de ese pastillero. Pero te tengo una pregunta capciosa, es ¿cuándo la gente de verdad debería entrar a tomar pastillas? Y no voy a dar mi punto desde una persona de vista que solo tiene un punto de vista y no es un profesional en el tema. Desde tu consejo, ¿cuándo alguien de verdad es como, vea, tómese las pastillas en este caso porque de verdad le van a poder ayudar? Mira, la psiquiatría, debido a corrientes psicológicas y como a la misma historia de la psiquiatría, se calcula que está
atrasada 100 años, 100, No. 150 años con respecto a otras especialidades médicas. Y lo que hemos hecho pues, en psiquiatría en los últimos años es correr tratando de desatrasarnos de ese oscurantismo en el que vivíamos, porque cuando arranca todo el tema de la psiquiatría aparece en escena Sigmund Freud, y Freud pues, nos metió en el mundo del psicoanálisis, y era un mundo muy subjetivo, o sea, no tiene pues como ningún tipo de validación científica, muchas cosas de las que planteaba Freud. Entonces, mientras otras áreas de la medicina fueron avanzando, investigando medicamentos, avanzando en tecnología, la psiquiatría se quedó muchísimo tiempo con estos conceptos de Freud, y pues cuando ya empezamos a usar fármacos en psiquiatría fue por pura casualidad. En los hospitales mentales, que en esa época eran pues los manicomios, donde metían pues a todo el que estaba enfermito, inclusive a los pacientes epilépticos los metían también en un manicomio. Pues esos pacientes se enfermaban de gripa o les daba una alergia o les daba cualquier síntoma y había medicamentos ya para eso. Y curiosamente muchos de los medicamentos que se utilizaban para una gripa o para una alergia, pues mejoraban el sueño o mejoraban el estado de ánimo. Por Wow. ejemplo, en psiquiatría tenemos una terapia que es la terapia que suena muy horrible, que son los electrochoques, pero que pues, ya no se llaman así, sino que se llama terapia electroconvulsiva, porque lo que genera a través de la electricidad es una convulsión. Se llama TECAR la sigla, terapia electroconvulsiva bajo relajación y anestesia, porque lo hacemos con anestesia. Pero para seguir con el tema de la historia, en estos hospitales mentales llegaba un paciente y convulsionaba, y ese paciente que estaba muy deprimido después de la convulsión se aliviaba. Entonces había médicos en esos hospitales muy acuciosos, con muy buen ojo clínico, y se daban cuenta de esos fenómenos. Que tal pastilla mejoraba el sueño, que tal pastilla hacía que el paciente estuviera menos ansioso, que otra pastilla hacía que el paciente alucinara menos, y que los que convulsionaban se aliviaban de la depresión. Entonces, a alguien por allá se le ocurrió hacer convulsionar a los pacientes depresivos a ver qué pasaba. Pero obviamente eran métodos pues absolutamente Mm. rudimentarios. Las primeras convulsiones se generaron con inyecciones de insulina, produciendo hipoglicemias severas, y esa fue la primera forma de hacer las terapias convulsivas. Y después empezaron a hacer con electrodos, con descargas eléctricas, pero sin anestesia. Entonces el paciente se tensionaba de todo, tensionaba la mandíbula, se fracturaban las muelas, los dientes, y lo único que hacían pues era meterle un rollito de tela en la boca. Pero entonces toda la historia es para contarte por qué estamos tan atrasados, y también por qué de alguna manera podemos justificarle a la gente el temor que le tienen a los medicamentos psiquiátricos, porque en un principio esos medicamentos tenían una cantidad de efectos adversos, pero gravísimos. Problemas motores, temblores, cialorrea, que es babearse, unos tics motores que se llaman disquinesia tardía, que son unos movimientos súper raros de la cara, con la lengua, una cantidad de cosas horribles. Entonces, claro, viene la historia del abuelito que estuvo en el manicomio y que la tía la encerraron y que la empeparon y que no sé qué. Entonces, claro, hoy en día la gente le tiene aversión pues al psiquiatra y a sus medicamentos, pero hoy en día pues una de las industrias más importantes farmacológicas en el mundo es la de la psiquiatría, pues tratando de producir el antidepresivo ideal, el anticonvulsivo ideal, el medicamento antipsicótico ideal. Todavía estamos muy lejos de eso, pero también estamos muy lejos de lo que vivimos en un principio. O sea, hoy la medicación es mucho más segura. Como cualquier área de la medicina, los medicamentos tienen efectos adversos, pero no es como en un principio fue. ¿Cuándo, ¿Cuándo medicar a alguien? Yo tengo, bueno, en ese mismo orden de ideas de que la psiquiatría está atrasada, nosotros todavía no tenemos exámenes de laboratorio, no tenemos exámenes imagenológicos para diagnosticar exactamente una esquizofrenia o un cuadro depresivo. El diagnóstico en psiquiatría sigue siendo un diagnóstico muy clínico, y para hacer eso nosotros nos apoyamos en un libro que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas, donde está cada una de las enfermedades con una serie de criterios. Entonces, en psiquiatría lo que nosotros aprendemos es identificar esos síntomas en los pacientes, hacer un checklist y con base en eso juntar una cantidad de síntomas para poder decirle al paciente: usted tiene depresión, usted tiene ansiedad. Pero entonces viene la parte que es interesante con la pregunta que haces de la medicación. Si llega un paciente y me dice: doctor, yo tengo mi vida resuelta, yo no tengo problemas económicos, mi pareja es perfecta, mis hijos son los mejores del mundo, yo vivo agradecido con mi trabajo, yo no tengo nada de qué quejarme en la vida, pero yo me quiero morir. Yo no le encuentro sentido a la vida, me parece lo más harto vivir, yo no disfruto nada. Pues
ahí yo empiezo a chullar síntomas y me da una depresión. Y como no hay ningún factor externo, puedo decir fácilmente que eso es una depresión que anteriormente clasificamos de endógena, como del cerebro. Pero fíjate que si llega una paciente y me dice exactamente lo contrario, yo no quiero vivir, yo vivo muy aburrida, yo también me quiero morir, pero resulta que mi hijo está en la cárcel, a mi esposo lo acabaron de matar, yo nunca he trabajado y me van a quitar la casita que tengo, pues decime qué medicamento va a servir ahí. Y eso es la historia que me tocaba ir muchas veces en el sistema de salud, donde, madre, ¿qué hago con esta señora? Pues igual le tengo que mandar algo a ver si algo le ayuda, pero con toda seguridad, así le hubiera mandado 10 pastillas antidepresivas, no iba a mejorar. Claro. Entonces, para mí es clave tener un muy buen diagnóstico, no solamente recetar por recetar, porque a veces en el sistema de salud todavía nos toca, o a los colegas que trabajan en sistemas de salud así bajo esa presión, les toca hacer un diagnóstico y medicar. Si yo tengo el diagnóstico claro, si yo estoy convencido que el paciente necesita el medicamento, mi posición a la hora de medicar es cuando el paciente ya agotó estrategias no farmacológicas y a pesar de eso los síntomas persisten y el paciente ya está sufriendo. O sea, la palabra clave para mí es el sufrimiento. Y lo ejemplifico así, cuando un paciente tiene dolor de cabeza y es de esos pacientes que dicen, no, pero yo no me tomo ni una pastilla, ni por nada del mundo, ni por nada del mundo, entonces yo le digo, pues si no quiere, ahí está el Dolex, pero si usted no quiere y se quiere aguantar el dolor de cabeza, aguánteselo, listo. Pero me parece una bobada sufrir teniendo el remedio a la mano. Entonces, si hay otras estrategias previas que puedan ayudarme a controlar una crisis de ansiedad o un trastorno de pánico o un cuadro depresivo con ciertas estrategias dependiendo de la severidad del cuadro, pues de común acuerdo con el paciente trato de irme por ese lado. Pero cuando ya hay sufrimiento, hay pacientes a los que yo les doy esa opción, venga, ¿usted quiere medicarse o preferiría que exploráramos otras cosas? Pero hay pacientes a los que no les doy ese chance, porque clínicamente están tan mal, o están tan ansiosos, o tienen 2 y 3 ataques de pánico al día, que a ese paciente yo no le voy a decir que se siente a respirar ni a meditar, porque lo termino matando. Pero a ese paciente no le doy ese chance, le digo, mira, aquí no hay nada que hacer, estás muy mal, aquí yo necesito hacer una intervención farmacológica, tranquilizarte, bajarte todos esos niveles de hormonas que están disparados, y en un mes que estés mejor, podemos empezar a hablar de ciertas técnicas, de ciertas estrategias, con miras a que en el futuro yo te pueda quitar la medicación y tengas recursos para hacer frente a todas las situaciones que la vida te va a presentar o a un posible cuadro, porque las enfermedades psiquiátricas también son crónicas, como lo es crónico la hipertensión, la diabetes. Fíjate que en la medicina de Ahí, nosotros perdón te interrumpa, pues, si no estoy mal, una enfermedad crónica es algo que te acompaña por siempre, ¿no? Más o menos. te la diagnostican y hasta que te Exacto. entierran. Entonces, las enfermedades psiquiátricas tienden a ser cíclicas, tienden a ser crónicas, pero cíclicas. O sea, vos no estás siempre deprimido. Vos puedes tener un cuadro depresivo de 2, 3 meses, 6 meses, con o sin tratamiento, salís del cuadro y vas a pasar también un periodo de tiempo asintomático. Pero tarde o temprano, la regla es que posiblemente haya una recaída. Y así pasa con la ansiedad y así pasa con otras enfermedades psiquiátricas. Pero así como no se han inventado la cura para la hipertensión, ni para la diabetes, ni para la tiroides, en psiquiatría tampoco hay curas para la depresión, ni para la ansiedad, ni para nada. Pero entonces ahí yo sé que entrará gente a decirme, no, la psiquiatría se inventa las cosas, cuál depresión, lo que usted está es distraído, o cuál ansiedad, lo que usted, unas cosas que también uno tiene que calmarse para no entrar en esos debates porque, pues, o sea, hay que saber de qué estoy hablando, Total. ¿cierto? Entonces, no es tan sencillo como decir que la ansiedad es un invento de los psiquiatras para vender pastillas. A mí me parece, yo no me debería alegrar por esto, pero cuando pacientes o personas dicen eso y después tienen que consultar porque les da un ataque de pánico, bien, bien. Punto. De Porque acuerdo. es que es muy fácil decirle al que está deprimido, pero vos porque estás así, si vos lo tenés todo, pone de tu parte, te falta más Dios, reza un poquito más. Anda a la iglesia. Y esas cosas son puñaladas que le estoy dando a ese paciente. Mm. Ese paciente está muy mal, no tiene capacidad de analizar bien las cosas, de enfrentar eso que le están diciendo y el paciente simplemente asume, sí, yo soy un desagradecido, la verdad es que sí, debería ser mejor acabar con esto ya. Muchas veces ese tipo de comentarios que tienen toda la buena intención del mundo terminan siendo lapidarios, pues terminan incitando al paciente a cosas que no quisiéramos que pasaran.
Entonces, para mí la clave es esa, que el paciente tenga un diagnóstico muy, muy certero con lo que tenemos para hacer diagnóstico y que el paciente de verdad, que yo esté seguro que el paciente se va a beneficiar de esa medicación, que le va a ir mejor tomándose el medicamento que sin tomárselo y que le voy a ayudar de alguna manera a aliviar ese sufrimiento. ¿Sí? Mm, Posiblemente no Me le cure la enfermedad, pero le voy a ayudar. encanta escucharte y me reafirma porque yo no sé por qué me vienen a preguntar a mí que si se deben tomar una pastilla o no, de pronto porque tengo una cara pública, pero muchas veces yo le digo, oye, si te estás haciendo daño a ti físico o emocionalmente, la estás pasando mal o estás poniendo en riesgo también la vida de los demás o tuyos, o sea, es momento de ya entrarle a esa pastilla. Ya en unos meses más adelante nos vemos para meditar, para hacer sound healing, para hacer otras cosas, pero entrale de una, que eso lo que va a hacer es controlar dónde estás y vamos a evitar pues que esto llegue a un lugar peor, ¿no? Entonces, qué cool que lo expliques como lo explicaste y también fue como reafirmante un poco de cuando me suelen preguntar, cuando les mandan las pastillas, como que, ¿qué hago? Y yo, pucha, hazlo si estás en ese momento de quiebre, ¿no? Oye, Pablo, felicitaciones por el libro. Lo tengo que leer, obviamente no alcancé para el live a leerlo. Eh, ¿Para quién escribiste este libro? ¿A quién está enfocado este libro? El libro, pues nunca me han hecho esa pregunta y nunca había pensado en eso. El libro, y se me ocurre contestarte así, el libro inicialmente está hecho para mis pacientes. El libro, y así surgió mi canal de YouTube. El canal Ok. de YouTube surgió porque yo no sabía nada de YouTube, ni de ese mundo, ni de redes sociales, pero algún día se me ocurrió, porque no me alcanzaba en la consulta, porque yo ya abierto a este mundo, entonces a mi paciente lo escuchaba, la historia, le hacía una terapia y al final le enseñaba a respirar o a meditar, se me empezaba a atrasar mucho, aunque la cita era muy larga, me atrasaba mucho porque me extendía en muchas cosas y se me ocurrió generar un canal de YouTube para mis pacientes para que vieran la meditación X o el ejercicio de respiración X o la visualización tal cosa como un medio para ahorrar tiempo. Y para mi sorpresa, pues el canal que inicialmente era para mis pacientes, pues igual eso es público, empezó a coger mucha fuerza y más o menos en un periodo de 6 meses ya el canal llevaba 500.000 de suscriptores. Y eso pues hizo que me empezara a meter en todo este mundo digital y de medios. Y de alguna manera el libro también surge así. Mira, toda la vida tuve la intención de escribir un libro. Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. ¿Sí? Inclusive tenía por ahí algunos bosquejos del libro, pero yo trabajo demasiado, muy ocupado, tengo familia, tengo hijos, también tengo una vida aparte pues del trabajo, entonces sentarse a escribir el libro no era una cuestión tan fácil. Además, escribir un libro con miras a qué, porque, porque publicar un libro es difícil, o sea, vos necesitas el dinero para publicarlo, necesitas el contacto en una editorial, la editorial pues si acaso, si tenés algún contacto te recibirán pues como el paper a ver si les interesa. Entonces eso de alguna manera también me desmotivaba. Pero X día me llaman de la editorial, me llaman de Penguin, me contacta una editora, me dice que ha estado viendo el canal de YouTube y que le interesa publicar un libro con el contenido mío, que si me animo a escribir un libro. Pues imagínate, me llama Penguin, que es la editorial más grande del planeta tal vez. Yo no tenía que hacer fila para que me recibieran el libro, sino que me estaban diciendo, venga, queremos que escriba un libro con nosotros, pásenos una propuesta. Yo ya las propuestas las tenía más o menos estipuladas, estructuradas, las mando y pues la editorial me da carta blanca pues para escribir el libro y empiezo a escribir el libro y lo escribí de una manera muy como trabajo con mis pacientes. Entonces, de alguna manera, el libro, la mayoría de mis pacientes tienen el libro ya, lo compran, pero también muchas personas, como pasa con el canal de YouTube, que me dicen que no tienen acceso a una consulta o que están en otro país y que me agradecen porque el contenido del canal les ha servido para una cosa o para otra o que les ha ayudado en un momento difícil.
el libro también termina siendo lo mismo. Es como recopilar en orden lógico y secuencial todo lo que yo hago en una consulta con un proceso terapéutico en mis pacientes. Entonces el libro termina siendo eso. Es un libro muy fácil de leer, muy rápido de leer si se quiere, pero es un libro que abarca, digamos, todas las terapias que yo utilizo en los momentos en que estoy viendo el paciente, porque pues, el paciente va teniendo pues, una evolución en su tratamiento y en ese orden de ideas van apareciendo las terapias, porque pues yo siempre arranco sanando el pasado y después vamos fluyendo hacia el futuro. Entonces en el libro está todo eso y además el libro tiene algo particular que es que cada uno de los capítulos, por ejemplo, si te hablo de la meditación de la compasión o si te hablo del diario de la gratitud, al final de ese capítulo vas a encontrar un QR que escaneándolo te va a llevar al canal de YouTube donde vas a tener la meditación o el ejercicio explicado. Espectacular. Se vuelve muy dinámico pues, la lectura del libro y también pues muy interactivo y muy práctico para que el paciente pues viendo cómo es la historia y cómo es que funciona cada una de las terapias pues pueda tener acceso a estas herramientas. Oye, por ahí nos estaban preguntando, y pues sobre todo para los que nos van a escuchar y no nos ven, ¿cómo se llama el libro? Y perdón, no lo dije, el libro se llama Entrena tu cerebro para ser feliz, ¿verdad? ¿Estoy bien? Sí, ahí está. Y está en Amazon, ¿no? Sí, el libro nos ha ido súper bien, el libro salió en noviembre del año pasado. Ujú. Este fin de semana estuve en Bogotá en la Feria del Libro, me invitaron a la Feria del Libro, estuve con Clarita Estrada, nos fue muy bien y nada, en 3 meses ya tercera edición, Lo máximo. súper bien. Lo máximo, te felicito y que, pucha, qué delicia que entregues ese recurso. Y ahí creo que a gran parte de mis pacientes se lo voy a pasar. Eh, Oye, sin revelarnos mucho del libro, ¿qué tips puede aplicar la gente? Así, 2 tips rápidos que la gente pueda aplicar para entrenar a tu cerebro para estar más feliz. Eso que yo la palabra feliz creo que es muy compleja, pero para estar más tranquilos, para estar más en armonía con el día a día, como que ¿qué tips podrías recomendar ahí? Tiene que ver con eso último que dijiste, estar en armonía con el día a día. El libro se soporta en una columna que es una filosofía de la psicología positiva, que es una rama de la psicología, que dice que para ser feliz hay que estar en paz con el pasado, fluir con el presente como se está presentando y ver el futuro con optimismo. Yo lo que hice cada uno de esos tiempos fue darle herramientas al paciente para que sane el pasado, para que fluya con el presente y para que visualice el futuro que quiere. Eh, una de las frases o de las premisas centrales del libro es que la clave de la felicidad, y comparto pues lo que dices de la felicidad, no hay una definición única, felicidad es subjetiva, bueno, pero la clave de la felicidad es tener una mente entrenada. Esa es la propuesta del libro y ese es el tip grande. Entonces, la clave de la felicidad es una mente entrenada. ¿Y qué quiere decir una mente entrenada, doctor? Una mente entrenada es una mente atenta. Hoy, Camilo, tenemos problemas severos de atención. O sea, es de las fallas grandes que tenemos en el mundo. Y tener una mente entrenada, ¿qué quiere decir? Una mente atenta al flujo continuo de pensamientos que circulan por mi mente. Entonces, aquí hay unos conceptos importantes. Mis pensamientos, toda esa cantidad de pensamientos que mis pacientes me llaman y me dicen, doctor, es que yo no puedo parar de pensar, es que no soy capaz de callar a mi mente. Cuando me siento a meditar, eso es un loro ahí hablando constantemente. Pues para todos los que nos están escuchando o viendo, quiero que sepan que los pensamientos son procesos automáticos que aparecen dentro de mi cerebro. O sea, yo voluntariamente, a menos de que decida hacer eso, no estoy pensando. Mi cerebro está produciendo Y pensamientos. para Y las eso fue hecho, ¿no? Yo siempre lo digo en mis meditaciones, para eso fue hecho el cerebro. Ajá. totalmente. Y esos pensamientos, hoy en día las investigaciones muestran que más o menos cada 1.21 milisegundos se está generando un pensamiento. Es Me una llevo ese cosa absurda. dato. Y que surgen y surgen y surgen y surgen, pero esos pensamientos automáticos los produce una red que se llama la red neurológica por defecto. Y esa red neurológica por defecto es la red que también conocemos en el mundo de la neurociencia como la red del vagabundeo mental. O sea, es cuando vos no estás haciendo nada, cuando estás ahí mirando para el techo, o muchas veces peor aún, cuando estás haciendo algo, pero no estás atento a lo que estás haciendo. No hay presencia. No hay presencia, exactamente. Entonces, esa red de pensamientos
la red por defecto produce pensamientos, pero produce pensamientos con base en mis experiencias pasadas para protegerme en el futuro de no tener situaciones malucas. Entonces, por eso, siempre los pensamientos que llegan no son los que yo quisiera tener, son pensamientos con características negativas, que casi siempre son del futuro, muerto de miedo, con angustia, o a veces me voy al pasado, pero no me voy al pasado a recordar cosas ricas, sino tristes y dolorosas, o a veces creo que estoy en el presente, pero estoy vagabundeando con un diálogo autocrítico, reclamándome, juzgándome, hablándome mal. Eso es lo que hace esa red. Entonces, si te fijas, cuando te enfocas en una situación dolorosa del pasado, el cerebro no tiene la capacidad absoluta de diferenciar si lo que estoy pensando ya pasó, va a pasar o está pasando. Y lo interpreta como un momento real, como si estuviera pasando hoy. Y si es una situación dolorosa del pasado, pues lo único que hago ahí es liberar químicos que generan esa sensación, que es lo que llamamos las emociones. Como estoy desatento, esa opción que me dio el cerebro, yo me quedo con ella y empiezo con ese guión que me dieron a armar una película completa. Y ya le meto la parte cognitiva, ya empiezo a analizar lo que estoy pensando y ahí ya paso de una emoción que es automática, que es química, que es hormonal, a convertir esa emoción en un sentimiento. Y ahí es donde aparece pues el sufrimiento y el dolor. Entonces, hay que entender que los pensamientos son opciones que me da el cerebro para interpretar una circunstancia, algo que está pasando, pero que no es una realidad absoluta. Y cuando yo entreno mi mente, soy capaz de volverme un observador de esos pensamientos. O sea, Y no agarrarme. ya no me identifico con ellos, ya no me engancho en ellos y puedo decirle a mi cerebro, no, este pensamiento no me sirve, no me convence, dame otro, hasta que llegue el que yo quiero. Y de esa manera yo puedo relacionarme con lo que está pasando, porque finalmente también pues hablo de conceptos del estoicismo, del budismo, de Víctor Frankl en el libro, no son las circunstancias, sino la forma como yo me relaciono con las Amén. circunstancias, las que van a determinar cómo me siento. Entonces, esa para mí es la clave de la felicidad. La felicidad no es un destino, la felicidad no es cuando yo tengo la casa o el carro o el título, o los hijos, o me case, o lo que sea. Los estudios muestran que la, la felicidad en ese sentido es muy pobre porque existe un concepto que se llama la adaptación hedónica. O sea, yo alcanzo una meta, me siento feliz y emocionado, pero a los días esa meta ya es algo trivial, ya lo tengo, y que lo que realmente parece ser muy importante no es llegar al destino, sino cómo transito el recorrido hacia esa meta. O sea, el día a día, esa necesidad de luchar por algo, de relacionarme con algo, de tener buena actitud para resolver los problemas, de visualizar cómo voy a alcanzar las cosas. Esa es la felicidad y aceptar las cosas como se están presentando en el momento, ¿sí? Tratando de tener siempre una actitud positiva y con esperanza y con optimismo. O sea, ser consciente de que, pues como dicen en el budismo, las cosas todas son efímeras, todas son transitorias, nada malo dura para siempre, nada bueno dura para siempre, las cosas vienen y van. Entonces, conceptos de estos, conceptos del estoicismo como la dicotomía de control, también lo enseño en el libro, que se lo enseño mucho a mis pacientes, sufrimos demasiado, el budismo también nos dice eso. Yo no soy budista pues para que la gente no se le pare el pelo ni nada de esas cosas, simplemente me gusta como la filosofía del budismo. Entonces, en el budismo dicen que sufrimos demasiado porque queremos tener el control de todo, ¿cierto? Y lo mismo nos decían los estoicos, los filósofos griegos, y entre los filósofos griegos aparece uno de los tres más grandes, que es Epicteto, o Epícteto, no quiero saber cómo se dice, no lo dice distinto, pero él tenía un concepto que se llama la dicotomía de control, donde, pues, basado también en todo esto que te estoy diciendo, dice los seres humanos sufrimos demasiado porque queremos tener el control absolutamente de todo. Y queremos que la otra persona sea como yo quiero, y que las circunstancias sean como yo quiero, y que las cosas pasen en el tiempo que yo quiero. Y pues si seguimos así, vamos a seguir sufriendo toda la vida. Porque, y cuando yo escuché esto, me pareció lo más volado y lo más rayado del mundo, y este man está loco, pero después cuando me senté a analizarlo, digo, wow, qué teso este man, pues, ¿cómo se da cuenta de esto? En la vida solamente tenemos control de dos cosas, absolutamente, de mis pensamientos y de la forma como yo reacciono a las circunstancias. Entonces aquí la gente mira, no, de los pensamientos no, mi cabeza no para. Sí, tu cabeza no para y la mía tampoco,
pero yo puedo escoger mis pensamientos. Entonces, para devolverme con lo de las redes, la red por defecto produce pensamientos automáticos, pero tiene su antagonista. Y ese antagonista se llama la red ejecutiva central, que es la red de la atención. Entonces, clave de la felicidad, una mente entrenada. ¿Una mente entrenada en qué? En atención. ¿Cuál es la mejor forma de entrenar la atención? Las técnicas tipo mindfulness, las técnicas de atención consciente al momento presente. Cuando yo empiezo a practicar juiciosamente una técnica de meditación como el mindfulness o una que enseño mucho en el libro, que es la técnica de la meditación de la compasión, se empiezan a moldear estructuras anatómicas dentro de mi cerebro que hacen que se presenten todos esos beneficios que hoy la neurociencia postula. Mejora la atención, mejora la concentración, disminuye los niveles de estrés, disminuye la irritabilidad, aumenta la empatía, aumenta la conexión El social, sueño. potencia el inmunológico, mejora el sueño, todo, el sistema digestivo, estudios con niños hiperactivos, estudios con dolor crónico, porque si se hace bien hecha la meditación, se van a impactar estructuras neuroanatómicas que ya sabemos para qué sirven y qué hacen, y que se van modulando. El primer capítulo de mi libro, por ejemplo, es el de la neuroplasticidad, en conceptos muy sencillos y muy básicos. Pero la neuroplasticidad básicamente es, uno, la neurogénesis, que quiere decir que mi cerebro puede producir neuronas todos los días para regenerarse y todo lo demás, y que existe la posibilidad de hacer nuevos caminos, que se llaman redes neuronales dentro de mi cerebro, si yo adquiero un hábito, si yo quiero cambiar una conducta, y así como los puedo construir, también los puedo dejar abandonados para que pues, se vayan desvaneciendo. Es como cuando en el campo los campesinitos transitan y transitan por una manga porque tienen que ir al pueblo y de tanto transitar y de tanto machete que hicieron abrieron un sendero y ya ese sendero queda hecho. Eso es una vía neurológica. De tanto usarla ya queda lista y ya es fácil transitar por ahí. Pero si algún día el alcalde del pueblo manda hacer un puente por otro lado y ese puente acorta el camino, qué sé yo, media hora más, pues los campesinitos obviamente van a escoger irse por ese puente y dejan de transitar ese sendero que ya tenían y con el paso del tiempo ese sendero va a volver a tupirse, a llenarse de manguita, de ramas y va a desaparecer. Es más o menos una metáfora para explicarte Buenísimo. lo que sucede en el cerebro. Oye, y eso es lo que hace la programación neurolingüística de cierta manera, ¿no? Como ayudar y la hipnosis, como ayudar a construir esas nuevas vías, o cómo se logra desde esa terapia. La programación neurolingüística son un conjunto de técnicas que sirven para muchas cosas, para quitar fobias. A mí, por ejemplo, lo que me llamó la atención de la programación neurolingüística era ver cómo uno de los co-creadores de la neurolingüística, que era Richard Bandler, era capaz de quitar una fobia que yo había estudiado psiquiatría, que había que mandarle pastillas, que había que mandarlo cuando el psicólogo 3 meses, hacerle procesos de desensibilización y no sé qué, y este señor quitaba fobias en 15 minutos, en 20 minutos. Y decían, no, esto no, pero basado en eso. Es que esto es un computador, esto está lleno de virus, saquemos el virus y metamos el programa que es. Entonces, más o menos eso es como el principio de la neurolingüística. Es que la neurolingüística cogió mucha fuerza y se fue desvirtuando y empezaron a montar cursos de En neurolingüística. una hora. No, y con unas cosas que nada que ver, pues, o sea, que nada de lo que Bandler y Grinder estipularon como neurolingüística realmente era eso. Empezaron a meterle a eso procesos de coaching y otras cosas que nada que ver con la neurolingüística y pues eso también pues hizo que de alguna manera en algunos ámbitos cogiera muy mala reputación. La hipnosis, el único pecado de la hipnosis para mí es que no todo el mundo entra en estados profundos de hipnosis. La hipnosis es un estado del cerebro. No hay que creer en la hipnosis, es lo que yo le digo a las personas, que no hay que creer porque es que la hipnosis es parte de las funciones del cerebro. El cerebro constantemente está atravesando por diferentes ondas cerebrales Eso iba a decir, y ¿no? Es cuando las ondas alfa o no sé cuáles son llegan a cierto nivel, ¿no? entonces, digamos que en este momento que estamos hablando y que la gente nos está viendo, estamos atentos, entonces está funcionando el cerebro mucho más rápido en unas ondas que se llaman beta. Pero si yo iniciara aquí un proceso de relajación o de meditación y le dijera a las personas, cierren los ojos, vamos a relajarnos, vamos a respirar despacio, pues el cerebro ya desacelera un cambio y se pasa de beta a alfa, que es una onda de más tranquilidad, donde yo trato de desconectarme de los estímulos externos, pero viene una tercera onda que es teta.
y teta es la onda previa al sueño profundo. Y esa es la verdadera onda de la hipnosis. Es una onda donde hay acceso pues, al contenido, al material del inconsciente. Y pues si nos seguimos relajando y estamos muy cansados, vamos a brincar a delta y nos vamos a quedar dormidos. Entonces, llevar al paciente a un estado hipnótico es llevarlo a ese estado teta, pero hay niveles de hipnosis. Entonces hay pacientes que pues, uno inicia el proceso. Para hipnotizar a alguien, el paciente tiene que querer. El que hipnotiza no tiene poderes ni dones mágicos. El que hipnotiza Amén. aplica una técnica y el receptor, que es el paciente, es el que va a ser capaz o no de hipnotizarse. Y hay personas que les cuesta demasiado soltar el control o seguir una instrucción, o están nerviosos, o no confían en el terapeuta, y por eso pues no se logran estados profundos. Pero tristemente, y pues los estudios muestran eso, estados profundos, y aquí quiero hacer una salvedad, yo soy experto en hipnosis rápida, o sea, y la hipnosis rápida es lo que la gente no cree, la hipnosis del circo, del espectáculo, del show, le hacen a la persona, míreme a los ojos, duérmase, y la persona se duerme. Y las personas ven eso en televisión y dicen, no, eso está arreglado, eso es mentira, eso son payasos, no sé qué. Pues no, eso sí es cierto, eso se puede hacer, yo lo hago, pero solamente se puede hacer en un porcentaje muy pequeño de pacientes, entre el 8 y el 10% de los pacientes. Los demás alcanzan estados más superficiales de relajación que sirven para hacer procesos de terapia porque la hipnosis como tal no es una terapia. La hipnosis es un estado del Estado. cerebro donde puedo llegar a aplicar una terapia si yo soy experto en alguna terapia y puedo acelerar el proceso bajo ese estado y puedo tener acceso a un contenido que tal vez desde el diálogo consciente en una terapia hablada yo no acceda a ese contenido. En estos estados de relajación profunda o media puedo acceder a material. En el libro lo explico, yo divido la mente consciente, la mente no consciente, y la mente no consciente en subconsciente y en inconsciente. ¿Sí? Finalmente yo termino diciendo la de abajo, la mente no consciente, pero el contenido que hay ahí, bien sea a nivel subconsciente, que es más superficial, o inconsciente más profundo, eso es lo que aflora en este tipo de técnicas o de terapias. Y eso, inclusive, la terapia que yo uso es una terapia donde yo trato que el paciente mismo, en ese estado, se cuestione, evalúe y encuentre sus propias respuestas. Más que yo estar afuera como terapeuta diciéndole, es que tu problema es este, es que deberías hacer esto, yo voy llevando al paciente en el proceso para que el paciente mismo se dé cuenta. Ah, ya entendí, es que cuando yo era chiquito interpreté esto y como mi papá me dijo esto y por eso yo ahora hago esto, entonces por eso es que tengo problemas con mi jefe y por eso cada vez que mi jefe me grita a mí me da susto y no sé qué, pero ya entendí que mi jefe no es mi papá, por Mm, ejemplo. mm. Pero ese proceso ahí a nivel inconsciente es muy bonito. Qué nota. Oye, yo hay veces, yo tengo una bandita que venden por Amazon que pues te mide no tan acertadamente las ondas del cerebro, pero mucho lo que hago cuando la gente entra en procesos de meditación o sound healing conmigo, les demuestro cómo literal estaban antes de empezar y cómo después empiezan a entrar y se empiezan a activar las alfa y después las teta. Y es súper bacano porque pues soy un fan de que la gente lo vea en vivo, ¿no? Y que no es yo hablándoles desde sí, desde el esoterismo, sino que es como, man, esto ya es neurociencia, esto no es Camilo mandando a hablar con espíritus, ¿no? Oye, nos hicieron dos preguntas. Una fue, ¿de qué depende que una persona se le pueda hacer este tipo de hipnosis instantánea? O sea, ¿de qué depende que ese 8 o 10% de las personas sí puedan entrar ahí? No, no hay mucha claridad Ya. porque esas personas tienen más capacidades que otras, teorías, pero no muy bien sustentadas, que dicen que mientras más se alargue ese periodo de ser niños, las ondas cerebrales, cuando por ejemplo somos bebecitos, predominan las ondas beta, perdón, las ondas delta, que son las del sueño, y en la medida que el cerebro va madurando y va creciendo, van apareciendo las otras ondas cerebrales. Si nosotros nos mantenemos mucho tiempo en teta, siendo niños, antes de llegar a beta, pareciera que eso facilita ese, digámoslo así, desarrollo mayor del lado derecho del hemisferio, de los hemisferios cerebrales. El lado derecho es más soñador, más fantasioso, es menos analítico, es menos crítico. Entonces, mientras yo sea, en teoría, eso es lo que nos han dicho, mientras yo sea más cerebro derecho, más posibilidades tengo. Sin embargo, también muchas personas que son absolutamente analíticas, matemáticas, estructuradas y cuadriculadas,
también entran muy fácilmente en esos estados. O sea que realmente no hay una explicación clara para saber quién sí. Te cuento desde mi experiencia y tengo cero evidencia científica, pero desde mi experiencia las personas que suelen tener algún tipo de práctica de control de pensamientos, llamémosle mindfulness, meditación, cuando yo hago alguna terapia, que tengo una terapia de entrar en un tipo de trance para literal irse a otras dimensiones, entrando una. O sea, una persona que suele tener ya una práctica me entra de una ya. Y los que vienen de cero del tráfico de Bogotá y no hacen práctica nada, no hacen nada, no tienen ningún tipo de mindfulness, es bien difícil lograr que Claro, entren. porque el que entrena en mindfulness, en meditación, en respiración, pues más fácilmente conecta con estas ondas cerebrales, o sea, más Ujú. fácilmente entra. Pero eso que estás anotando puede funcionar muy bien para hacer terapia, pero no necesariamente esos pacientes, por más que mediten y hagan estas cosas, son pacientes que, por hacerles así, van a entrar Ya, en ese trance profundo. ya, ¿Sí? Esos pacientes que estás anotando pueden ser mucho más fáciles de llevarlos a un estado para hacerles terapia, porque saben cómo relajarse, porque saben coordinar la respiración, porque ya están familiarizados con la relajación y con las ondas, pero no eso necesariamente implica que sean sujetos de una inducción rápida, ya. que es darles la mano o hacerles así o darles una orden rápida, duerma y que el paciente se duerma. Entonces, claro, si el paciente nunca ha meditado, si el paciente viene, como dices tú, estresado, angustiado, de mal genio, fuera de eso no cree en la terapia, no cree que Mm, le vaya a servir, eso ya es un fenómeno también de resistencia, entonces uno empieza con el paciente a hacerle una relajación y uno empieza a ver que el paciente se empieza a acomodar y empieza a toser y se empieza a rascar y uno le dice cierra los ojos, empieza a mirar así como con el ojo entreabierto a ver qué le van a hacer. Entonces esos son fenómenos de resistencia. Entonces, claro, por eso los pacientes que ya vienen predispuestos, te lo dije ahorita, uno no puede hipnotizar a nadie en contra de su voluntad. El paciente tiene que tener predisposición absoluta y tiene que dar su consentimiento. O sea, que esos que yo les hago así se duermen, pues yo no estoy por la calle haciéndole así a todo el mundo a ver quién se duerme, que no va a funcionar. Además, bueno, les cuento un poquitico, no es hacerles así. Antes de hacerles así, hay una preparación para esos pacientes para que ya queden predispuestos a programado. entrar. Ajá. Oye, y la otra que nos tenían por ahí, ¿cómo crees que podría recomendar el libro a un adolescente? Mira, yo creería, tal vez como me enganché yo con este mundo, diciéndole que la clave de todo en la vida es la forma como yo maneje la mente. La clave de mi felicidad, la clave de mi futuro, la clave de alcanzar las metas que me proponga, deportivas, académicas, laborales, económicas. Todo, todo, todo está en la mente. Yo siempre he dicho que el activo más valioso que los humanos tenemos es la mente, pero que tristemente la mente hace rato cogió el control y hace con nosotros lo que le da la gana. Que nosotros deberíamos entrenarnos nuevamente para recuperar ese poder y poner a trabajar la mente a nuestro favor. Entonces, ahí me le metería yo, le mostraría ejercicios de visualización, de cómo materializar cosas, de cómo eh, controlar las emociones y si lo sabemos llevar, pues posiblemente se enganche facilito con el tema del libro y con el contenido. Total, y yo también le mandaría el Instagram de Pablo porque a mí me pasó que yo llegué a tu Instagram, Pablo, y me quedé 3 horas viendo videos. Entonces yo también le diría, manda el Instagram de Pablo y así lo va a convencer hasta más fácil de los temas tan buenísimos. Oye, Pablo, algo que quería recalcar que escuché en uno de tus videos que hablaste ahora era el cómo la gente vuelve al duelo, ¿no? Que era lo que hablabas. La gente escoge regresar a ese pensamiento, crean ese pensamiento, después crean el sentimiento del dolor y suelen volver a ellos. Y de hecho ayer te reposteaba y se lo mandaba a todo el mundo porque muchas de las personas que me siguen a mí por el tema de contacto con espíritus y procesos de duelo es por eso. Entonces me pareció increíble cómo lo explicaste. Se nos está yendo el tiempo y no me quiero ir sin preguntarte algo que me genera mucha curiosidad y es por qué hay gente que tiene más ansiedad que otros. Y no quiero hablar de los que ya tienen técnicas para abordarlo, sino porque hay gente que en su adultez están como más predispuestos a ser ansiosos que otros. Bueno, entonces ahí hay dos cosas muy importantes. La primera, que la ansiedad es una enfermedad. Entonces no todo el mundo puede sufrir ansiedad. Eso es muy Ok. importante. Para ser ansioso, y hablo de ansiedades de la psiquiatría, la verdadera ansiedad. Bueno, la definimos rápido. La ansiedad es la persona que se preocupa más de la cuenta por todo lo cotidiano sin que exista una razón para estar preocupado. ¿Listo? Esa es la ansiedad más común en todo el mundo, que se llama ansiedad generalizada. Y digo la más común de todas porque hay muchos subtipos de ansiedad. ¿Listo? Entonces,
para ser una persona ansiosa tengo que tener una predisposición genética y además de eso tengo que tener en mi personalidad una influencia que ya viene de fábrica de mis papás. La mitad de mi personalidad, el 25% es de mi mamá, el 25% es de mi papá y el otro 50% lo absorbo del entorno en el que crezco, ¿sí? Todo lo que va pasando en la vida. Y el tercer elemento es precisamente las situaciones que la vida me trae, los retos, las dificultades y la forma como me preparan a mí, ahí viene mi personalidad, para yo hacerle frente a esas dificultades. Y pues lo último que te decía, o lo primero que te decía, el contexto genético. Entonces, si yo tengo ese caldo de cultivo, esos tres elementos, pues ya predispuesto estoy a ser una persona ansiosa. Y pues la mayoría de las personas se dan cuenta que son ansiosos ya mayores, 20, 30, en general el debut de la ansiedad como tal se marca mucho entre los 25 y 30 años, pero cuando uno aborda al paciente y se va tiempo atrás, se da uno cuenta que el paciente ha sido ansioso desde niño, Mm, que le daba miedo mm. ir al salón o exponer en clase o conocer amiguitos nuevos, o cuando el profesor hablaba duro se asustaba, o si la mamá se iba, él se quedaba llorando porque pensaba que la mamá no iba a volver. Entonces, cuando uno hace ese análisis en el tiempo retrospectivo, los, la mayoría de los pacientes reconocen al doctor, yo no sabía, pero yo he sido ansioso toda la vida, por ejemplo. Entonces, esa es la ansiedad y esa predisposición existe. Tal vez hoy en el mundo estamos sometidos a muchísimo estrés. Entonces hay dos tipos de estrés. Hay un estrés bueno que se llama euestrés, que es el estrés cotidiano para enfrentar los retos de la vida, los trabajos, los problemas, las situaciones del día a día, y es un estrés bueno que nos activa, que nos da capacidad de atención, de concentración para resolver. Pero cuando estamos sometidos a estrés crónico y diferentes frentes económicos, laborales, afectivos, de los que sean, pues mi cerebro se empieza a inundar de estas hormonas de estrés y libera los mismos químicos que se liberan cuando soy ansioso. Entonces, si soy ansioso y además tengo problemas económicos, familiares y de salud, pues estoy doblemente cargado de ansiedad o de estrés. Lo que pasa es que es importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés tu vida resuelta y sos ansioso, hay que aprender a respirar, a meditar o tomar medicamentos. Cuando vos tenés estrés y no dormís y tenés taquicardia, angustia, ataques de pánico, pero porque estás estresado, porque hay claramente un detonante, lo que hay que hacer es quitar el detonante. Claro. Y a veces el detonante no se puede quitar. Entonces tengo que aprender a relacionarme con el detonante. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Acuérdense de Epicteto, la dicotomía de control. ¿Qué puedo hacer con esto y qué definitivamente no? Y si no puedo hacer nada, ¿cómo tengo mi mente entrenada para fluir con esto? ¿Listo? Y acuérdate que ya viene la predisposición de la personalidad también. Entonces hay personas que, miras, hay personas que con su equipo de sonido, su arroz, sus tajadas de maduro y un pescado, bailan y son felices, ¿cierto? Mm. Y cualquier problema no pasa nada. Pero a otros, cualquier mínima situación, se dañó la lavadora. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedamos sin lavadora y ahora qué va a pasar. Entonces, mira, cada persona es un mundo, cada persona reacciona distinto, pero eso se debe a que todos tenemos una historia de vida y unos genes y un aprendizaje y por eso pues cada persona puede tener más recursos o menos recursos para enfrentar una situación. Entonces, si sos ansioso biológicamente, pues ya está esa predisposición. Y si fuera eso, no tenés estrategias para regular el estrés y estás cargado de estrés, pues más ansioso o más estresado o finalmente pues más sintomático vas a estar. Increíble. Pablo, para cerrar y agradecerte por estar aquí, ¿algún mantra que tengas de vida o alguna frase que tengas de vida para No. dejar ahí afuera? Me hiciste, cuando dijiste mantra, Dios mío, yo aprendí a meditar con la meditación Ajá, trascendental, que es una meditación mindfulness, pero que además del enfoque en la respiración, se enfoca en un mantra. Y a mí me gusta mucho porque cuando uno medita, uno lo que hace es entrenar la atención y pues entrenarme al principio solamente en la respiración es difícil porque uno se va. Y sí, hago esto, les explico esto rápido. Cuando se sienten a meditar y se frustran porque la mente se les va, la clave de la meditación no es que la mente no se vaya, es darme cuenta que me fui y volver. Entre tal más cual. vuelva. Entonces, en la meditación trascendental, a mí me gusta mucho porque además tengo que coordinar respiración y mantra al mismo tiempo, entonces tengo dos puntos de donde pegarme, ¿cierto? Pero nada, pues así como un mantra me cogiste, lo voy a pensar porque me lo van a volver a preguntar algún día y me voy a sacar un mantra, O un pero dicho, no.
no tiene que ser un mantra, puede ser un dicho de No, vida, una frase por la que vos y vivas. me vuelvo a sustentar en mi libro. La clave de la felicidad es tener una mente entrenada. Amén. Ese podría ser mi mantra. Ese Y es. una mente Pablo, entrenada es una mente que es capaz de discernir, de observar los pensamientos y escoger los pensamientos para poderme relacionar con lo que está pasando. Entonces, la clave de la felicidad es una mente entrenada. Sí, sí tenía mantra, mira que sí. ahí está, ahí está. Así que todos vayan a comprar el libro. Oye, Pablo, de verdad, que gracias por esta conversación. Creo que me podría quedar 3 horas haciéndote preguntas. Qué nota lo que estás haciendo, de verdad. Qué cool que lograste unir estos dos mundos. Y bueno, ahí quedamos en contacto para el futuro. Gracias por estar acá. A mí lo a vos y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Un saludo Dale. muy especial. Chao. Chao, chao. Chao.